Muy bien, vamos entonces a comenzar con esta tercera enseñanza. Hemos iniciado esta serie que hemos titulado Jesús, y el día de hoy vamos con el tema número 3, que se titula El niño que conocía plenamente la misión de su padre. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar. En las sesiones anteriores nosotros hemos visto acerca de la deidad de Jesús, acerca de que la obra de Jesús inicia desde la eternidad. Hemos visto todo esto. En la sesión anterior veíamos que en la Biblia siempre se ha dado cuando Dios opera una liberación, algo grande. Después vienen unos cantos de celebración, himnos de celebración, y veíamos el canto de Simeón, el canto de María y el canto de Zacarías. Y en esta ocasión, siguiendo esta línea del arribo de Jesús a esta tierra, vamos a ver entonces acerca de los primeros años de Jesús. Entre el nacimiento de Jesús y el ministerio público de Jesús, estos años entre que Jesús nace y Jesús inicia su ministerio, que fue aproximadamente a los 30 años, se le llaman los años perdidos, ¿sí? Por los historiadores, por los eruditos, por varias personas, le han titulado a estos años los años perdidos. Y surge la pregunta: ¿qué es lo que hizo Jesús en este tiempo, desde su nacimiento hasta antes de su ministerio público? Y se tienen varias respuestas. Los gnósticos comenzaron a producir algunos evangelios que obviamente eran apócrifos. Y en estos evangelios ellos los presentaban a nombre de los discípulos, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, etcétera. Presentaban estos evangelios como si ellos estuviesen presentando estos evangelios. La iglesia primitiva obviamente desechó estos libros falsos, apócrifos. Pero entre estos evangelios apócrifos vemos que relataban ellos acerca de los primeros años de Jesús. Hay algunos relatos muy interesantes. Por ejemplo, en algunos relatos dicen que Jesús en alguna ocasión formó con lodo, con barro, una paloma, y después esa paloma de barro cobró vida y comenzó a volar. Otros dicen que Jesús, cuando tenía sus amiguitos, y en algún momento cuando Jesús discutía con sus amiguitos, y sus amiguitos lo ofendían y demás, Jesús confería o daba ciertas maldiciones sobre ellos, y pues terminaba con sus amiguitos. Entonces, situaciones muy muy absurdas, ¿sí? La Biblia realmente nos enseña qué es lo que hizo Jesús en este tiempo. Entre el nacimiento y el ministerio público, ¿qué es lo que hizo Jesús? La Biblia solamente nos presenta 3 registros. Dice el Evangelio de Juan que todo lo que se ha escrito acerca de la vida de Jesús es tan vasto, dice que se necesitaría todos los libros de este mundo, pero realmente solamente lo que está escrito es necesario para que nosotros creamos, de acuerdo a lo que dice el evangelista Juan. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Solamente se tienen 3 registros. Bastan solamente 3 registros, de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente 3 registros para ver qué es exactamente lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús entonces en estos llamados años perdidos? Número 1, tenemos la huida a Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14 nos da el relato cuando se les da la orden de que tienen que huir. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, el primer registro que nosotros tenemos es la huida a Egipto. Otro registro que tenemos acerca de la vida de Jesús en estos años perdidos, que se les llaman así, lo tenemos en Lucas capítulo 2, 52, que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Es decir, que Jesús físicamente crecía, que Jesús crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Era un niño. Igual tenía, recordemos en las enseñanzas anteriores, vimos que Jesús tenía una naturaleza 100% hombre. Entonces el 100% hombre en esta naturaleza también se estaba desarrollando, se estaba desenvolviendo y estaba creciendo. Muy bien. Y otro registro, el tercer registro que tenemos es precisamente cuando en una ocasión la familia de Jesús acuden a celebrar la Pascua a Jerusalén, una fiesta anual. Después termina la fiesta de la Pascua, ellos se regresan, después de un día de camino se percatan que Jesús no estaba entre ellos, se les había perdido, regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo hablando con los doctores de la ley, ¿sí? Y después ahí se suscita ya un diálogo entre Jesús y María, un reproche de María a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Y todo ello, vamos a verlo ahorita a continuación. Y este es el tercer registro que tenemos acerca de Jesús. Muy bien, vamos a orar entonces para poder adentrarnos a este evento que se desarrolla en el templo y poder disfrutar de la sabiduría que contiene la palabra de Dios al respecto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte, de exaltarte, Señor, en compañía de nuestros hermanos. Te damos muchas gracias porque tú eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Ahora te pedimos que nos nos hables a través de tu palabra, Señor, que puedas, Señor, tomar estos pasajes bíblicos y que puedas tocar nuestros corazones a través de esto. Que podamos ver, Señor, en esta mañana al niño que conocía plenamente la misión de su padre y que abres a nuestros corazones, que taladres con tu palabra en nuestros corazones para llegar al conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces este relato que es muy interesante de lo que sucedió. Vamos a irlo fraccionando versículo por versículo para irlo entendiendo. Dice Lucas 2:41, iban sus padres entiende, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua era una fiesta anual que se realizaba en Jerusalén. Esta fiesta de la Pascua, para los que no están familiarizados, en el Antiguo Testamento, en una ocasión cuando el pueblo se encontraba en Egipto, Dios levanta a Moisés son librados a través de este libertador, y a partir de ahí, en una ocasión, Dios dijo: voy a visitar con muerte y voy a matar a todos los primogénitos, etcétera. Tantas cosas que se dieron y después se dio esta celebración de la Pascua, que después quedó de manera perpetua para ellos. La celebran en los tiempos de Jesús, todavía la están celebrando. Es una fiesta anual donde se estima, algunos historiadores llegan a decir que alrededor incluso de 1 millón de personas en la ciudad de Jerusalén, porque venían de varios países a celebrar. Entonces, es una fiesta muy importante para ellos como judíos, y es una fiesta altamente transitada con muchas personas que están presentándose a esta fiesta, ¿sí? Entonces, después dice el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto es interesante porque a los 13 años, es decir, un año antes de que los niños celebraran lo que se llamaba como su Bar Mitzvah, esto es la graduación de los niños para ser adentrados a la ley, a los ritos de la ley, etcétera. Ya los niños eran responsables de sus actos de acuerdo a la sociedad, a la ley, al Torah, etcétera. Entonces, un año antes de que Jesús tuviera esta celebración, su Bar Mitzvah, ellos llevan a Jesús a Jerusalén y a esta fiesta anual, ¿sí? O sea, es decir, ellos estaban ya preparando a Jesús para esta celebración que estaba muy próxima para él. Después dice el versículo 43, 44, 45 y 46, que al regresar ellos, ¿a dónde? Ellos regresaban a Nazaret su casa,
era una distancia aproximadamente de 3 días de camino. Entonces ellos al regresar, dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin lo que lo supiesen José y su madre. Entonces ellos viajaban. Aquí algunos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que José y María se les perdió el niño? Pues que no lo cuidaban. Lo que pasa es que ellos viajaban en caravana, en lo que nosotros conoceríamos como una familia extendida, es decir, iba María, José, iban los tíos, iban los primos, iban los parientes. Entonces era una comitiva muy grande, y ellos entonces, dice el versículo 44, que pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Es decir, si María no tenía al niño de regreso, pues ella pensó, bueno, debe de estar con sus primos, o debe estar con la tía, debe de estar con el pariente, etcétera. Entonces tenían esa confianza. Pero después de un día de camino, comienzan a buscarlo, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, es decir, tuvieron que regresar nuevamente, un día más para regresar, un día de buscarlo en Jerusalén. Resulta que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, no encontraron a Jesús admirando el templo, no lo encontraron ni llorando, ni diciendo mamá, papá, ¿dónde están? Sino que lo encontraron en el templo. Ahora, vamos a ver esta parte un poco detenidamente. Dice que lo hallaron en el templo, no en el santuario, sino en una cámara donde los rabinos enseñaban a sus alumnos. Es decir, porque solamente en el santuario entraban los sacerdotes. El templo estaba muy grande, tenía varias cámaras, había una cámara donde enseñaban los rabinos. Ahí es donde Jesús se encontraba con estos doctores de la ley. Dice, estaba sentado en medio de los doctores de la ley, o los maestros, o los teólogos, los profesionales en la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto de escuchar, preguntar, respuesta, escuchar, pregunta, respuesta, era la forma rabínica de la enseñanza que tenían los maestros de la ley. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y entonces aquí tenemos dos cosas que admiran de una manera sorprendente. Bueno, primero, que tenemos a un niño, realmente un niño prodigio, un niño de 12 años, que está en un lugar donde ningún niño todavía de esa edad estaría. Está en la mismísima cámara de enseñanza de los rabinos. Y lo que sorprende aquí es, número uno, las preguntas que Jesús les planteaba a estos conocedores de la ley, y las respuestas que Jesús les daba también a estos conocedores de la ley, ¿sí? Vemos entonces que Jesús tenía un conocimiento teológico sorprendente, ¿sí? Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para poder entender por qué esto que está ocurriendo aquí es algo sumamente sorprendente. Necesitamos nosotros entender a estos aspectos. Tenemos aquí entonces a un niño llamado Jesús, que tiene 12 años y que tiene un conocimiento impresionante. Tiene un conocimiento que es superior al de los rabinos, al de los sacerdotes, un conocimiento que es superior al de todas las personas, porque las personas quedaron sorprendidos por lo que preguntaba, por lo que decía Jesús. Y básicamente podemos decir que entonces Jesús tenía un conocimiento superior al de toda la nación. Jesús tiene este conocimiento de una manera impresionante. Ahora, necesitamos nosotros entender estos aspectos, esta realidad teológica. El hombre, debido a la caída, y esto es para cada uno de nosotros, de todos los hombres, el hombre, debido a la caída, sufre de varias consecuencias. La Biblia dice que por la desobediencia del hombre entró el pecado. Ahora, teológicamente, el pecado trae la muerte, y la muerte que viene a este mundo, a la vida del hombre, la muerte teológicamente es muerte espiritual, es decir, el hombre queda totalmente separado de Dios, el hombre ya no tiene conciencia de Dios, ya no ama a Dios, ya no es consciente de Dios, ya no busca a Dios. Después viene la muerte física,
se genera ya en el hombre estos aspectos de la muerte física. El libro de Génesis es muy preciso porque dice que cuando Adán es expulsado del huerto del Edén, el Señor le dice, con el sudor vas a obtener tus alimentos, y aquí entonces se nos habla del sudor de la deshidratación, es decir, ya los procesos para la muerte se estaban dando, la muerte física y la muerte eterna. Con la caída del hombre, entonces, el hombre está muerto espiritualmente, no puede tener acceso a Dios, no puede conocer a Dios, aunque está vivo físicamente, él morirá en algún momento, todos los hombres van a morir, y la prueba de que todos los hombres mueren es la prueba de que Dios tiene la verdad. El hombre pecó contra Dios, por eso el hombre es que muere, y todo hombre que está muerto físicamente, que va a una muerte física, lo quiera o no lo quiera reconocer, tiene o se encuentra en una muerte eterna, es decir, en una condenación eterna. Todo hombre que no tiene a Dios, que no ha sido redimido por Dios, entonces cuando él muera, ese hombre va a sufrir una condenación eterna, separado de Dios en un lugar de tormento, etcétera. Es lo que la Biblia nos dice. Ahora, esta caída del hombre afectó también la mente del hombre, ¿sí? Afecta la forma de pensar del hombre, el raciocinio del hombre, etcétera. Afecta la mente del hombre. A estos efectos que tenemos en la mente del hombre, estos efectos de la caída, algunos teólogos le llaman el efecto noético, y este efecto noético no es otra cosa sino la palabra noético viene de nous, que significa mente. Entonces la caída afecta de una manera crucial, además de la muerte, como ya vimos, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. El hombre, mientras está vivo, tiene estos efectos noéticos donde su mente es totalmente afectada, ¿sí? ¿Esto qué significa? Esto lo podemos ver de inmediato cuando una vez que el hombre peca viene la maldición de Dios, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, uno de los efectos noéticos que tenemos, uno de los efectos de la caída que tenemos, es que el hombre rechaza la revelación de Dios, ¿sí? Y esto es en todo hombre. A todo hombre se le comparte, se le puede decir, mira, es que necesitas venir a Dios, has ofendido a un Dios que es santo, a un Dios que es justo, es que tu vida necesita a Dios, es que tienes que caminar de acuerdo a lo que Dios dice, busca a Dios, etcétera. El hombre rechaza la revelación de Dios y dice, no, a mí para eso, eso no me interesa, yo tengo mis creencias, yo tengo mis ideas, yo tengo mi religión, yo tengo mi postura, y básicamente lo que el hombre está haciendo es rechazar a Dios, pero el hombre está rechazando a Dios como consecuencia de la caída de Adán y Eva, como la consecuencia del pecado, lo que se llama el efecto noético, ¿sí? Ahora, el hombre, entonces, mucha atención con esto, el hombre caído, en su mente caída, recuerden, el hombre está muerto espiritualmente, está muerto, va a una muerte física, está en una condenación eterna, ha sido afectado su mente, su proceso de razonamiento, etcétera. El hombre entonces en su mente está totalmente oscurecido. El hombre entonces tiene una mente totalmente oscurecida, y en esta mente oscurecida el pecado comienza a dominar, porque el hombre ya no puede distinguir lo que es bueno, lo que es malo. El hombre comienza a decir, para mí esto es bueno, para mí esto no es malo, mientras no me vean no pasa nada, y el hombre entonces comienza a establecer sus propias reglas, establecer sus propias formas de conducta. Es decir, él dice, esto es aceptable, esto para mí no es aceptable, esto sí y demás, pero el pecado le comienza a dominar de una manera impresionante. Y entonces el hombre, cuando está en esta condición caída, ciertamente sigue usando su mente. El hombre sigue sumando 2 más 2, le da 4. El hombre sigue pensando ser o no ser. El hombre sigue, es conocedor de la biología, de la medicina, de la historia. Es decir, el pensamiento del hombre continúa, aún
que está afectado, continúa, pero el pensamiento del hombre, y esto está comprobado por la ciencia, la psicología, por todas las disciplinas, que el hombre en su raciocinio siempre comete errores, y estos errores que el hombre comete vienen producto de la caída del hombre. Se ha llegado a acuñar esta frase, San Agustín de Hipona decía: errar es de humanos, es decir, el fallar tanto decía, pues es característica de los humanos. Ahora, ¿por qué pensamos tan diferente? ¿Por qué vivimos en un mundo tan diferente? ¿Por qué si existe solamente un Dios tenemos tantas creencias? ¿Por qué si tenemos mismos objetivos tenemos tantos partidos políticos? ¿Por qué hay tantas divisiones? Y una de las respuestas que nosotros pudiéramos dar, bueno, pues es que algunos sí estudian más, los que estudian más están en una postura de entender más las cosas, otros no estudian tanto, entonces por eso se desarrollan a veces tantos debates, unos guardan su forma de pensar, otros no tienen sustento en su forma de pensar y por eso se generan las divisiones, ¿sí? Ok, pero dice la Biblia, en lo que nosotros sí fallamos, y aquí todo mundo fallamos en esto, es en lo siguiente. Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesucristo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando Jesús dice esto, y Jesús realmente está citando algo que viene en el Antiguo Testamento, es decir, aquí todavía no existían las religiones oficiales. La religión se oficializa, la religión cristiana se oficializa hasta el año 100 después de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, aquí no estamos hablando de alguna religión, y aquí el Señor está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, dice el Señor entonces que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, pero nuestra mente está totalmente oscurecida por el pecado. Entonces, en este mandamiento todos hemos fallado. Todos hemos fallado en amar al Señor con nuestra mente. Todos hemos fallado en entender las Escrituras, ¿sí? Porque a través de las Escrituras el Señor se va a revelar a nuestras vidas. Ahora, vamos a ver estos aspectos que nosotros tenemos. Recuerde, nosotros tenemos una mente oscurecida producto del pecado, producto de la caída de Adán y Eva, este pecado que se hereda, este pecado que se transmite de acuerdo a Pablo en el libro de Romanos. Y entonces nosotros, con nuestra mente oscurecida, cuando vamos a la Biblia, nosotros llegamos a la Biblia con un montón de prejuicios, ¿sí? Y llegamos a la Biblia, y es más, el simple hecho de decir, lee la Biblia, causa ya muchos prejuicios. Yo recuerdo cuando daba clases en una universidad, estábamos con la clase de Derecho Laboral, y yo les decía: para el día de mañana van a leer, por favor, Génesis, para ver el relato de cómo surgió el trabajo, y al día siguiente yo ya tenía un reporte en la dirección porque les había dicho a los muchachos que leyeran la Biblia, que me estaba metiendo con sus creencias y demás. O sea, genera prejuicios, ¿sí? Cuando se trata de la palabra de Dios, genera prejuicios. Prejuicios de, es que no, yo no lo entiendo, prejuicios de que yo no estoy capacitado para leer la Biblia, prejuicios de que no, eso es para gente religiosa, no, prejuicios de que eso es para gente preparada, prejuicios de toda naturaleza en los que nosotros, el hombre con esta mente oscurecida, los va a estar estableciendo. Ahora, estos prejuicios... Y piensa por un momento qué tipo de prejuicios quizás se han desarrollado en tu vida. A lo mejor la Biblia es muy aburrida, no la entiendo, ¿por qué la voy a leer? No me interesa, etcétera. Cualquier prejuicio que honestamente se produzca en tu vida, todos los prejuicios que se van generando no te dejan llegar a la verdad de la palabra de Dios.
Si hay prejuicios en tu vida, no vas a llegar al mensaje de la palabra de Dios, a la verdad de lo que está estableciendo la palabra de Dios. Ahora, estos prejuicios que tenemos cada uno de nosotros se establecen por la cultura, es decir, por la forma en como nosotros hemos vivido, se establecen por la religión que nos han inculcado nuestros padres, por la tradición, por la filosofía, nuestra forma de pensar, etcétera, por todo el contexto que nos rodea, se van estableciendo esos prejuicios en nuestras vidas, ¿sí? Y el punto de fortaleza que tienen los prejuicios que se establecen en nuestra vida es que todos han sido tomados por personas que amábamos o personas que respetábamos. Todos estos prejuicios que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios, o los estableció tus papás, o los establecieron tus profesores, personas que tú amabas, personas que tú respetabas, ¿sí? Y estos prejuicios entonces se van formando en nuestras vidas y después nosotros comenzamos a reproducirlos y comenzamos a decir, sí, esto está equivocado, aunque sea verdadero, no está equivocado porque a mí me enseñaron que eso está equivocado, ¿sí? Y así es como nosotros fuimos enseñados a pensar, ¿sí? Hay una frase de una pequeña narración del pescado sin cola, que decía que había una esposa que le cocinaba a su esposo un pescado frito, pero antes de ponérselo en el plato le cortaba la cola al pescado, y su esposo siempre le extrañaba, bueno, ¿por qué preparas el pescado y siempre le quitas la cola? Y después la señora le decía, ay, la mera verdad no sé, es que a mi mamá así le hacía. Entonces va el señor con la suegra y le dice, oiga, ¿por qué mi esposa cada vez que me hace el pescado le corta la cola y tira la cola y nada más me sirve el puro cuerpo del pescadito? Entonces la señora le dice, pues no sé, mijo, es que así le hacía a mi mamá. Entonces ya va con la viejecita y le dice, oiga, señora, pues tengo una duda, ¿por qué siempre que su hija o mi suegra me cocinan el pescado, por qué cuando me lo sirven le cortan la cola al pescado? ¿Por qué no lo dejan completo al pescado? Y la viejita le dice, ay, mijo, mira, pues yo no sé ellas por qué lo hacen, pero es que yo tenía una cazuela tan chiquita que le tenía que cortar la cola al pescado para poder dorar los pescados. Entonces, así estamos. Asumimos las cosas porque así nos las enseñaron, pero si nos pusieran si nos confrontaran de decir por qué crees lo que tú estás creyendo, por qué haces lo que haces, a veces hasta las personas se ofenden y dicen, no te metas conmigo, esta es mi forma de vida, esta es mi forma de pensamiento, y eso es incluso derivado de la caída. Las líneas de amor, así se conocen este efecto. Estas líneas de amor es el compromiso primario que se tiene en la forma de pensar de lo que nosotros hemos recibido, ¿sí? Es decir, a través de nuestra familia se nos inculcó una creencia, una religión, una forma de tratar a las personas, una forma de tratar a los animales, una forma de comer, toda una cultura se nos establece a nosotros a través de nuestra familia, de nuestros papás, papá, mamá, tíos, etcétera, a través de nuestra familia, a través de nuestros profesores, etcétera, se establece lo que se conoce como líneas de amor. Ahora, estas líneas de amor son difíciles de romper, sumamente difíciles de romper, ¿sí? Incluso son difíciles de romper cuando lo que aprendimos está equivocado. Y una de las pruebas así rotundas, sencillamente, ¿a cuántos de ustedes cuando estuvieron en la escuela les hablaron acerca de la evolución y les dijeron que venían de los changuitos? A todos se nos enseñó esta teoría de la evolución, y el día de hoy, cuando se tienen ya datos científicos y que echan abajo la teoría de la evolución, a pesar de eso, el día de hoy, estas líneas de amor son difíciles de romper. O sea, sabemos que es una mentira la teoría de la evolución, que científicamente no es sostenible, y aún así en algunas escuelas toman la decisión de seguir enseñando porque las líneas de amor son difíciles de romper. Y entonces, cuando nosotros se nos enseña algo que es verdad,
No, nos aferramos es que a mí me enseñaron que esto es así y esto debe ser así porque mi papito, porque mi mamita me enseñó así y ellos no pueden estar equivocados y demás, aunque sabemos que posiblemente sí se equivocaron. Estas líneas de amor son muy difíciles de romper. No permiten abrirse a un entendimiento de la verdad de la Escritura. Una de las confrontaciones que uno tiene cuando comparte la palabra de Dios es precisamente cuando uno viene con las personas y comienza a compartirles, uno de los bloqueos que se tiene es que esta es mi religión, es que estos son mis santos, mis adeptos, yo me voy a salvar por esta vía y demás, y te dan una exposición de su creencia, cierran la puerta, pero no permiten abrirse a un entendimiento de la verdad de la Escritura. Por simple lógica, ¿quién va a saber más? Y esto dicho con mucho respeto, obviamente. ¿Quién va a saber más? ¿Mi papá o mi abuelo o Jesucristo mismo, que es el camino, la verdad y la vida? Y la respuesta sería, pues obviamente el que va a saber más es el que es Dios. Y Jesús es Dios. Pero estas líneas de amor son muy difíciles de romperse y no van a permitir que tú entres al entendimiento de la Escritura. Ahora, no hay mente totalmente saludable en todo este mundo. No hemos tenido una mente, a pesar de que hemos tenido grandes pensadores, Aristóteles, Platón, etcétera, grandes pensadores. Todos estamos bajo una mente oscurecida porque todas las mentes están afectadas por la caída. Todas las mentes tienen el efecto noético del pecado. Sí hemos tenido buenos pensadores, pero lo sorprendente es que hay personas que piensan muy bien, pero cometen errores muy grandes. Si nos vamos a la Biblia, tenemos a un hombre sabio, este hombre Salomón, que la Biblia dice que después de Jesús es el hombre más sabio de toda la tierra, y sin embargo este hombre con una mente privilegiada, pero no podemos negarlo, una mente oscurecida, también cometió errores. No hay mente que funcione sin los efectos noéticos del pecado. Bueno, dicho esto, nos regresamos nuevamente a Lucas 2:46 y 47 para que veamos entonces lo sorprendente que está ocurriendo aquí. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lo que nosotros tenemos entonces en ese relato es, por primera vez en toda la historia humana, en toda la historia de la civilización humana, tenemos al primer hombre sin los efectos de la caída del pecado. Y este hombre tan solo era un hombre de 12 años que pensaba de la manera más clara posible, porque Jesús no fue tocado por el pecado, no fue afectado por el pecado, su mente no fue afectada por el pecado, y entonces tenemos a un hombre que ya pensaba de una manera plena. Vean cómo Jesús con sus 12 años ya estaba poniendo en aprietos, ya se estaban admirando los profesionales de la ley en ese entonces. Tenía 12 años Jesús. Ahora, alguien puede decir, sí, pero es que Jesús era Dios. Recordemos algo. Jesús, y esto lo vimos en las enseñanzas anteriores, Jesús tenía una naturaleza totalmente divina, 100% divina, y tenía una naturaleza 100% humana, ¿sí? Ahora, como hombre, él no recibió un cerebro divino. Esto significa que Jesús tenía entonces su mente humana de una manera totalmente capacitada como Dios la había diseñado originalmente, y entonces Jesús, por eso dice el texto, que él crecía en sabiduría, es decir, que él crecía en conocimiento. Él también tuvo que aprender el Antiguo Testamento, tuvo que aprender. Alguien dice, sí, pero si él era Dios, entonces él conocía todo. No, porque si la naturaleza divina hubiera invadido la naturaleza humana, los teólogos dicen, entonces hubiera sido una violación a su humanidad y Dios mismo estuviera violando algo que él ha
establecido de manera separada desde un principio. Entonces Jesús tenía una naturaleza totalmente humana, y esto nos deja ver que a pesar de sus 12 años, Jesús ejercitaba su mente, su conocimiento, y Jesús entonces era un hombre de letras, un hombre que también era sumamente estudioso. Y tenemos entonces aquí, como les dije, por primera vez en toda la historia humana, a un hombre sin el efecto del pecado, sin el efecto noético del pecado, un hombre que está pensando plenamente, que está con un pensamiento totalmente cabal. Ok, y luego, ¿qué sucedió? Lucas 2:48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre. Llega María, o sea, de alguna forma trata como que de reprender a Jesús y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿sí? Vemos que entonces María se está molestando y le causa esta molestia a ella, esta ofensa a ella, a su familia, a José, pero vemos después en el versículo 49 que Jesús le responde de la siguiente forma. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y básicamente lo que Jesús le está diciendo a María, y aquí también esto es para que nosotros entendamos, veíamos nosotros en la enseñanza anterior, María fue un instrumento de Dios, y vemos que María debió de estar en los propósitos de Dios, obedeciendo y entendiendo los tiempos de Dios. Lo que hizo María fue totalmente incorrecto. Ella no tenía que haber molestado a Jesús ahí en el templo, porque cuando Jesús le contesta y le dice: ¿por qué me buscan?, Jesús básicamente le está diciendo: no tenían que buscarme, ¿sí? Ustedes saben, tu mamá y su padre José, saben dónde estaba él y saben lo que él estaba haciendo. Ellos tenían que saberlo. Ahora, ¿por qué decimos que tenían que saberlo? Bueno, en María tenemos un problema de conocimiento, ¿sí? Porque María no saben dónde estaba Jesús, no saben qué estaba haciendo Jesús, pero ellos tenían que saberlo. María tuvo la anunciación por parte del ángel. María tuvo un nacimiento virginal. María tuvo la huida a Egipto, tuvieron la revelación con este ángel que les dijo, tuvieron el canto de Simeón, es decir, tuvieron varias pruebas en las que se les advirtió, se les anunció que el santo ser que iban a ser era Jesús, etcétera, que sería libertador. Entonces ellos tenían que saberlo, pero ellos tuvieron un problema de conocimiento nuevamente, lo que nos deja ver los efectos del pecado incluso en María, incluso en José. Estos efectos del pecado, estos efectos noéticos, pues atañen a todo, absolutamente a todo hombre, ¿sí? Entonces, dice Jesús, les dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y obviamente no se estaba refiriendo al negocio de la carpintería de su padre físico, sino a los negocios de su Padre Celestial. 12 años, vean aquí, 12 años de edad, y Jesús sabía ya plenamente quién era, y Jesús sabía plenamente cuál era su misión en esta tierra. Es decir, Jesús no perdió el tiempo, no estuvo vagando. Él conocía exactamente a qué vino a esta tierra y sabía exactamente quién era. Lucas, aquí nada más para hacer una pequeña reflexión. En el libro de Lucas, capítulo 1, cuando Lucas presenta el Evangelio de Lucas, él dice en los versículos 1 al 4, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, es decir, lo que Lucas está diciendo es que lo que yo escribí en el Evangelio de Lucas, todas las vivencias, todas las narraciones que se tienen en el Evangelio y que incluye esto del templo en Jerusalén con Jesús, dice que todo ello él lo investigó con diligencia. O sea, él estuvo preguntando: oiga, señor, ¿y eso sucedió así? ¿Y cuándo fue? Él estuvo haciendo entrevistas, etcétera. Él investigó todo.
Ok, entonces, si Lucas investigó todo lo que señala en su evangelio y lo que enseña el evangelio viene la narración del templo que acabamos de leer, entonces la única opción que nosotros tenemos es que Lucas entrevistó a María y le preguntó, oiga María, se tiene esta historia de que Jesús lo encontró, entonces la misma María es quien le dice a Lucas, así sucedió, y por eso Lucas comienza a dar con tanto detalle lo que está ocurriendo. Muy bien, históricamente, aquí vamos a ir cerrando ya esta enseñanza, aquí tenemos dos aspectos. Históricamente, con la misma historia, ¿sí? Si alguien dice, ay, es que esto es religión, no, esto no es religión, esto es historia. Históricamente, el libro de Lucas es considerado un libro histórico por los mismos historiadores, por gente de autoridad en historia. Históricamente te estoy presentando el relato del niño que conocía plenamente la misión de su padre. Y bíblicamente también te estoy presentando el relato del niño que conocía plenamente la misión de su padre. Es decir, estos son los argumentos que te presentamos en esta mañana y argumentos que no vas a poder debatir porque necesitarías borrar la historia para decir, no, eso no sucedió, esto está en la historia, no es religión, no es fantasía, esto se encuentra en los relatos de la misma historia y además se encuentra en los relatos, en las constancias bíblicas. Entonces, el niño que conocía plenamente la misión de su padre fue una realidad en tu vida. Y concluimos con este par de ideas. Número 1, los efectos del pecado. Los efectos del pecado son la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna, ¿sí? Los efectos del pecado te alcanzan a ti. Si no has sido redimido por Dios, estos efectos del pecado te alcanzan, ¿sí? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una primera verdad que quiero presentarles a ustedes y la primera verdad que debo decirles es que todos y cada uno de nosotros hemos rechazado con nuestros pecados, con nuestra injusticia, la verdad de Dios. Que a lo mejor digan, no, es que yo sí soy muy bueno, yo soy muy religioso, es muy esto, aquello. Podrás ser muy religioso, pero a los ojos de la Biblia y de acuerdo a las consecuencias del pecado y a los efectos del pecado, tú eres un hombre, tú eres una mujer que rechaza la verdad de Dios. Si se te diera a escoger Dios o infierno, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, escogería el infierno, decía un teólogo. Si sacáramos del infierno a algunas personas, dicen, muchos se sorprenden, dirían, aquel que sale del infierno diría, ay, gracias porque me sacaron del tormento. Dice, no, si sacáramos a alguien del infierno, esa persona saldría maldiciendo a Dios y diciendo, me quiero regresar, no quiero ir a la luz y demás. Porque la Biblia presenta al hombre como un aborrecedor de la luz, de la verdad. Jesús mismo dijo, cuando Él vino a esta tierra, dijo, la luz ha venido a este mundo, a estos hombres, y los hombres amaron más las tinieblas, aborrecieron la verdad. Entonces, este es una verdad que tenemos. Hemos rechazado la verdad de Dios con nuestros pecados. ¿Cómo es que la rechazamos con nuestros pecados? Sabemos lo que tenemos que hacer y ponemos nuestras propias opiniones, nuestros propios gustos, nuestros propios intereses y reprimimos la verdad de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. El simple hecho de que tú veas un sol, una luna, una tierra, es evidencia suficiente para que sepas que existe un Dios. Sin embargo, tú vives como si no existe un Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, solos estamos condenados. Sabemos que existe un Dios, pero vivimos como si no existiera un Dios. Y luego dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios como a través de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea,
Yo tengo la razón y lo que yo diga es la razón. Lo que a mí me dijeron es la razón. No, que Jesús dice que yo soy pecador. No, discúlpame, yo no soy pecador, yo soy alguien amoroso, yo soy alguien religioso y empezamos a contradecir todo lo que la Biblia está diciendo. Vean, esto es lo que está presentando el apóstol Pablo de toda la humanidad. Pero el hombre dice, no, yo no soy esa persona porque dice que profesan ser sabios y se hacen necios. Ahora, dice el apóstol Pablo y continúa el apóstol Pablo, dice, como está escrito, como dice el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. De acuerdo a la Biblia, no hay una sola persona en toda esta tierra que sea justo, que sea bueno. Alguien dice, sí, pero es que en el sistema de religión tradicional tenemos a la suma autoridad, etcétera. Bueno, por eso yo les decía, estas líneas de amor son tan difíciles de quitar en nuestra vida porque así hemos sido inculcados. Si Dios está diciendo esto, quien es la verdad, que no hay ni uno solo, entonces no hay ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No es cierto, no somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas, somos personas malas que hacemos cosas malas y que extraordinariamente hacemos cosas buenas. Jesús dijo en una ocasión, dice, ustedes son malos, pero como malos, como padres malos, a veces saben dar cosas buenas a sus hijos, no lo negó. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la verdad que Dios está presentando, ¿sí? Ahora, si esta verdad de Dios te ofende, si esta verdad de Dios tú dices, ay, no es cierto, no, yo no soy así. Si esta verdad te ofende, bueno, la respuesta que puedes tener es tomar tus líneas de amor y decir, no, ves que mi religión es esta y de aquí nadie me quita y yo estoy salvado con esta religión. Es falso, la Biblia lo está diciendo y te lo estoy demostrando a través, no tan solo de la Biblia, sino a través de documentos históricos. Entonces, aquí el punto es que necesitas soltar estas ideas, estos efectos del pecado que afectan tu mente y poder llegar a Dios, a su palabra. Llegas a su palabra y su palabra dices, bueno, pues es que es una palabra muy, muy difícil. En alguna ocasión Jesús alimentó a miles de personas y después esas personas en otra ocasión transitaron por todo un lago para acercarse a Jesús y Jesús les dijo, no, ustedes vienen a buscarme a mí no por la palabra que yo les estoy hablando, sino por la comida. Y en el original griego Jesús les dijo esto, que suena un poco grosero. Jesús les dijo, ustedes son unos flojos y unos dragones que quieren venir conmigo nada más a recibir los milagros y que yo estoy multiplicando los panes y los peces. Entonces Jesús ahí les dijo, no, señores, el que quiera seguirme tiene que comer mi carne, tiene que beber mi sangre, y muchos de sus discípulos dice que se ofendieron, y de esos miles que lo estaban siguiendo, solamente quedaron muy pocos, ¿sí? Porque Jesús los confrontó con la palabra, ¿sí? Ahora, aquí Jesús no nos está diciendo flojos y dragones a nosotros, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no eres justo, has dejado a Dios, has silenciado a Dios con tus pecados, estás en una muerte espiritual, esto es una posición de condenación. Todo esto es lo que la Biblia está diciendo de ti. Y tú puedes tomar los dos caminos, o el camino de las líneas de amor, de decir, no es cierto, esta es mi religión, engáñate, o puedes decir, Señor, es dura la palabra que me dices, pero esto es cierto, porque aquí viene el otro punto que tenemos. El otro punto es, como les dije, tenemos el niño que conocía plenamente la misión de su padre, y la misión de Jesús es la de justificar tu alma, la de justificarte a ti.
Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Si con la exposición de la palabra de Dios tú dices, Señor, es cierto, no hay justo ni uno solo, y entre esos yo no soy justo, yo me he alejado de ti, yo he pecado contra ti, Señor, perdóname porque abracé toda una creencia que me dieron mis padres y que ahora veo que está sustentada en las obras del hombre, y ninguna obra te va a poder agradar, va a ser suficiente solamente a través de Jesucristo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí esta es la misión de este niño que tenemos en ese relato, ese niño de 12 años. Él sabía quién era, él sabía a qué venía, y él venía a redimir al pecador a través de su sacrificio vicario. Y es la justicia de Dios a través de creer en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que solamente Jesucristo es quien te va a salvar. Que no hay salvación fuera de Jesucristo, no hay salvación en tus obras, no hay salvación en tus creencias, no hay salvación en alguna religión, no hay salvación puedes donar millones de pesos, etcétera, no hay salvación en ello, aunque tú digas, sí, pero es que a mí me enseñaron, sí, pero estaban equivocados. La palabra de Dios está enseñando esto. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y esto significa que Dios colocó a Jesús en la cruz, que en la cruz viene toda la ira de Dios, que Jesús muere para poder ser el sacrificio que pueda reconciliarte con Dios. Y esto es la verdad que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, estas dos grandes verdades. Este niño que conocía plenamente la voluntad, la misión que tenía en esta tierra, la misión que su padre le había dado en esta tierra a sus 12 años, nos enseña entonces estas dos cosas. Número uno, que sin Cristo nosotros estamos perdidos, ¿sí? Alguien dice, ¿y cómo puedo hacerle para tener a Cristo? ¿Cómo es que voy a salvarme? Ahí está, Romanos 3:22. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe? La fe es sencillamente que tú crees con todo tu corazón, con todo tu ser, que realmente has ofendido a un Dios que es justo, que es santo, que tu vida ha desagradado a Dios, que mereces la condenación, y que dices, pero yo creo en Jesucristo, y al creer en Jesucristo entonces, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios viene a tu vida. No es a través de hacer una oración, porque serían obras de hombre nuevamente, pero es a través de la regeneración en tu corazón, de que tengas este peso en tu vida, en tu corazón. Y de hecho ese peso, ese sentido de culpabilidad, Dios mismo te lo está dando. Muy bien, vamos a orar. Cierren sus ojos un momento, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Aquí básicamente todos somos, pues prácticamente casi todos somos nuevos. Entonces esta enseñanza es una enseñanza muy clara para ustedes. Yo sé que es muy clara para todos ustedes. Con sus ojos cerrados, vamos a dar gracias a Dios y entender lo que su palabra nos está enseñando. Señor, te damos gracias por tu palabra en estos momentos. Tenemos el relato histórico, tenemos el relato bíblico de un niño de 12 años que estaba hablando con estos hombres conocedores de la ley, con estos rabinos, con estos doctores de la ley. Y este niño de 12 años nos confronta con dos grandes realidades. La realidad número uno es que no hay justo ni aun uno solo. Yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas obrar en nuestros corazones, que traigas que redargullas en nuestros corazones. Hemos ofendido a Dios. Que pongas esta carga en nuestro corazón de decir, yo he ofendido a un Dios que es santo. Yo me he abrazado a una ideología, yo me he abrazado a lo que me han compartido mis papás, a lo que me han enseñado. Yo me he aferrado más a eso que a Dios mismo y he pecado. Pero, Señor, danos a cada uno de nosotros ese dolor de decir, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios, sé que soy pecador.
para poder voltear a Jesús, para poder voltear a la cruz y saber, Señor, que no hay justo ni uno solo, pero que a través de Cristo la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesús. Y esa fe no es sencillamente decir creo en ti, sino es una fe que viene de ti, Señor, y que tú pones en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que este don de la fe lo impartas a cada uno de los que estamos en este lugar, que nos lleves al arrepentimiento y que nos lleves a poder contemplarte a ti con ansiedad y con urgencia de decir, Señor, he pecado. Cuando Pedro reconoció que era pecador, dijo, apártate de mí porque soy pecador. Cuando Isaías reconoció que era pecador, dijo, ay de mí, y él emitió una maldición sobre él. Señor, que así nosotros digamos, he pecado contra ti, y que haya un dolor en nuestro corazón de decir, Señor, no puedo ni mirarte a ti, Señor, no soy digno de ti. Y esto es sería una buena señal de que algo se está produciendo en nuestro corazón, Señor. Produce este arrepentimiento en nuestros corazones y ayúdanos a voltear, Señor, a ver a aquel niño, Señor, de 12 años, que ahora está en el cielo, en la gloria del Padre, glorificado, resucitado, y que dice el libro de Hebreos, continúa salvando perpetuamente a los que creen en Él. Que surja este clamor en cada uno de nosotros de decir, Jesús, creo en ti. Jesús, sálvame de mis pecados. Jesús, líbrame de mis pecados. Perdóname. Señor, produce este clamor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.